se cumple y se respeta hoy el decreto 1500 de 2018 que redefine y protege la línea negra. Continuamos entonces con Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo Cancuamo. Bueno, creo que hoy, frente a este gran logro y avance que podemos decir nosotros en materia de progresividad de derechos que tiene el Estado colombiano a través de una orden de la Corte Constitucional, ordenar que se pueda generar un instrumento de mayor protección para la Sierra Nevada de Santa Marta y para la Línea Negra, y que fue expedido en el 2018 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Tenemos que decir que hoy el cumplimiento del decreto 1500 y efectivamente su implementación es mínimo y casi nulo, en vista de que desde el principio nosotros los pueblos hemos invitado al gobierno nacional, al señor presidente, a avanzar efectivamente en la protección integral de nuestro territorio, de los 348 espacios sagrados, y no ha habido una respuesta y una voluntad para iniciar dicho ejercicio que se refleje en un artículo que tiene este decreto, que es el artículo 10, que habla de una mesa de coordinación y seguimiento para la protección integral de la sierra, y donde participan varios ministerios, y que efectivamente a casi menos de un año de terminar el mandato del gobierno Duque no ha habido, no ha sido convocada la instalación de las mesas. Recuerden que hemos ido en dos momentos con los mamos a Bogotá, allá en el 2018 y 2019. Ahorita mismo estamos en alerta frente a múltiples amenazas que han habido sobre títulos mineros, acciones, y no ha sido posible que se pueda avanzar efectivamente. Y como lo tratamos, lo vimos ayer, el gobierno mostrando al mundo para la protección de la sierra, la protección frente a los efectos del cambio climático, y desconoce el Consejo Territorial de Cabildo, la instancia que este decreto reconoce como la autoridad pública ancestral para la interlocución y el establecimiento de las políticas. Y efectivamente hoy los riesgos directos que más de estos 348 sitios sagrados están en riesgo de ser afectados por megaproyectos. No entendemos cómo hoy el gobierno pretende avanzar con tantas afectaciones que no solamente ponen en riesgo la integridad física y cultural de los pueblos, sino, como lo ratificó la Corte, el riesgo de exterminio físico y cultural por todas estas afectaciones. Entonces, hoy las autoridades, nuestros mamos, nuestros pueblos, estamos en máxima alerta porque hemos insistido en el diálogo para avanzar en la protección, y las respuestas que hoy nos da el gobierno están encaminándose a seguir implementando megaproyectos, represas, y ninguna acción positiva que efectivamente se concamine a la implementación y la protección integral de nuestro territorio. ¿Cómo se ven hoy las amenazas de la territorialidad con el tema de la minería, el turismo y estos proyectos como los proyectos fotovoltaicos, los embalses, que en este caso pues habla, por ejemplo, Camilo del multipropósito de los Besotes? ¿Cómo se ve amenazada la territorialidad indígena por estos temas, ¿no? Entonces, creo que es paradójico manifestar nosotros hoy de cara a la preocupación que han tenido históricamente los pueblos de la sierra, los mamos, las autoridades, de cara a que es un sistema vivo, y lo que hace el decreto es reconocer la integralidad de ese ordenamiento espiritual y ancestral. Por eso hablamos de un sistema de espacios sagrados. Y efectivamente hay una situación que actualmente se agrava, ¿no?, por la disposición que el mismo decreto y la línea negra hoy representa. Uno de los escenarios que quizás en los primeros mandatos del presidente Uribe
si revisamos el tema de minería en la sierra, fue en los años 2002 al 2007 en adelante donde más se expidieron solicitudes y títulos mineros en la sierra. Y eso agravado en todo un contexto de conflicto, de afectación a los pueblos de las sierras. Creo que todos recordamos que el presidente Juan Manuel Santos plantea la locomotora minera como un lema de su gobierno y recuerda mucho que él se posesiona acá en la sierra y el mensaje que le dan los mamos en su posesión es sacar una ley para la protección integral a perpetuidad de la línea negra y el territorio sagrado y le advierten que no es posible que se haga minería en la sierra. En principio, pues no entendió. Recuerden que el 2011 tenemos el fenómeno de la niña, que fue lo que advirtieron los mamos y se seguía afectando la sierra. Hay todo un contexto de desintegración del sistema natural y fue lo que posterior a ello, entendiendo ese mensaje, se avanza en la construcción del decreto 1500 como un instrumento de protección integral. Y este decreto, quienes se oponen directamente cuando nosotros nos movilizamos con acciones jurídicas, esa movilización arhuaca muy histórica en el 2016 de no a la minería, y los 4 pueblos respaldamos posteriormente, efectivamente también estaba ante toda la oposición de los 22 gremios económicos del país en contra de que no se firmara el decreto el último día y efectivamente pues el presidente, que hay que reconocerles, Santos, asumió una decisión histórica que fue de proteger por encima de todos esos intereses la sierra, intereses mineros y obviamente también la apuesta de paz, porque la apuesta de paz de nosotros es en todo el territorio. Y tenemos en efecto esta nueva etapa de este gobierno donde a pesar que ayer simbólicamente firma una ley para el tema de cambio climático, pues se ha profundizado los intereses, los conflictos en materia de explotación de minería y sobre todo de represas, que es el que hoy se quiere imponer a todo costa. Y como el Consejo Territorial de Cabildo pues se ha opuesto directamente y ha planteado lo que es la oposición, hoy el desconocimiento, la falta de voluntad de sentarse al gobierno con los 4 pueblos de la sierra. El tema, recuerdan históricamente la concesión turística Tayrona, los hoteles sobre el Parque Tayrona, pues el Consejo Territorial de Cabildo ha sido el que ha defendido ese proceso y hoy no hay una voluntad, sino que avanza lentamente y se acercan a la sierra lo que es el fracking, lo que es hidrocarburo. El decreto 1500 reconoce un área muy importante, un área marina que requiere especial protección y entiendo que en este tiempo se ha expedido una licencia y una concesión que también afecta integralmente la sierra. Entonces, un poco en lo que sí estamos de acuerdo, porque hay que dar un mensaje claro en que si bien es cierto de nuestra visión, no estamos acorde con la minería, no estamos en contra del desarrollo del país y por ello los procesos de consulta, los procesos de defensa en la autonomía y la integralidad entendemos que deben tener una alternativa. Entonces, se ha coincidido en que se debe construir un protocolo de consulta y otro tipo de procesos frente a esas iniciativas como energía solar, energía eólica y otras alternativas que sean más amigables y que también contribuyan a la protección de la sierra. Pero en efecto lo que ha sucedido en que se ha encaminado toda una lucha y frente a la postura concreta de los mamos, de los 4 pueblos, de las autoridades, como un mandato a la ley de origen, es que debemos proteger integralmente el territorio y ahí está una respuesta en que no existe voluntad y hoy el gobierno al parecer está con una intención y con otros intereses como estos mineros que se quieren seguir consolidando en la sierra, desconociendo el riesgo de exterminio y el punto de no retorno que hoy estamos dando, no solamente en este caso el tema de Besote, sino la desaparición de los nevados. Y recordemos que la sierra no es solamente para los pueblos indígenas, hoy estamos protegiendo la sierra y por eso se ha reiterado un no a la minería, porque la sierra es la que protege, la barrera que protege
frente a muchos eventos climáticos que se producen en el país, sobre todo en el norte, que podamos estar hoy tranquilos, y ese llamado lo venimos haciendo concretamente. Entonces, la invitación de nosotros, además de las diferentes estadísticas que hay en tema de solicitudes de títulos mineros y de protecciones de otros minerales, hidrocarburos en la sierra, es que se debe reconsiderar ese proceso y se debe de alguna forma equilibrar toda esa posibilidad, esos servicios que brinda la sierra, y que no continúe esa pretensión de seguir explotando y se garantice efectivamente nuestros derechos y nuestra permanencia como pueblo. Ahora bien, digamos que también se toca un tema especial en esto y es todos estos procesos que son inconsultos, como los proyectos fotovoltaicos, que también tocamos el tema en el informe. Entonces quisiera hacer la pregunta, ¿cómo tratamos estos procesos que son inconsultos? Creo que es muy importante de cara al tema de consulta y en este caso los proyectos de energía renovable, fotovoltaica, partir, como lo decía Camilo, que indudablemente tienen una oportunidad importante para la economía del país, para el desarrollo, para contribuir a políticas y alternativas a lo que han llamado la transición energética, y que efectivamente pues nosotros como pueblos, así como los defendemos en términos de que no genera solamente un impacto mínimo, también genera su impacto a toda la integralidad, pero que indudablemente pues facilita que sea una alternativa frente a la apuesta y la política de explotación al modelo económico que se está planteando. Sin embargo, me gustaría ilustrar también un poco cómo está la situación de consulta en la sierra, un poco en el marco de este escenario, en el contexto actual de mucha turbulencia, confusión, desinformación, que en este caso encabeza de los cuatro pueblos y el Consejo Territorial de Cabildo, que no es una instancia representada por los gobernadores. El Consejo Territorial de Cabildo es una estructura de gobierno establecida desde la ley de origen, que está representada en los exuamas, los caducuas, las cancuras mayores, los mamos, las autoridades espirituales. Después están conformadas lo que son las autoridades regionales y los centros de gobierno de cada pueblo, y después sí están las organizaciones y las estructuras representantes y directivas de cabildo. Eso es muy importante tenerlo claro hoy de cara a las decisiones colectivas de los cuatro pueblos de la sierra que se establece a través de ese escenario. Y efectivamente nuestra primera consulta tiene relación con el tema hoy central en la discusión del gobierno, que tiene que ver con el decreto 1500, porque es a través del desconocimiento en la implementación de esos 3 megaproyectos grandes que los cuatro pueblos se unen para rechazarlo, cuando se pretende, además de ser minería en la sierra, se pretende hacer el proyecto de Represa Besote, el proyecto Ranchería, que se hizo sin consulta de los cuatro pueblos, que hoy está en una instancia internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se vulneró el derecho a la consulta del pueblo ligüe y de los cuatro pueblos, y la estrategia que se usó en ese momento, similar a la realidad que está hoy, se dividió a los pueblos. Y posteriormente el proyecto de Puerto Brisa, que es el que nosotros demandamos los cuatro pueblos de la sierra ante la Corte Constitucional, y ordena la primera consulta que se ordena fuera de los resguardos, la primera que se consulta en Colombia que se hace dentro del territorio ancestral Línea Negra, que es una resolución que venía reconocida desde el 1972, en 1995, y lo que hace el decreto de Línea Negra es complementar esa integralidad. Y en ese escenario, para nosotros llegar a tomar la decisión de participar en las consultas, lo que nos tocó fue consultar con los mamos y las autoridades, porque la concesión de los pueblos es que la madre no se negocia, que el territorio no se negocia, no se puede afectar un río. Y lo que nos han dicho los mamos siempre es cómo vamos a consultar que destruyan la madre. Eso es un mandato que no podemos poner en riesgo. Y efectivamente, en ese escenario, la alternativa que encontramos para no desobedecer ese mandato de origen que tenemos los cuatro pueblos es precisamente establecer un protocolo de consulta previa que incorpore 3 criterios: la ley de origen, el territorio ancestral y el consentimiento y
el gobierno propio de los 4 pueblos. Bajo ese principio, la gestión cultural es que tenemos un acuerdo con el gobierno nacional desarrollando un protocolo de Jaime consulta Luis. previa, decreto 1500, Sí. estamos en concertación y en espera con el gobierno para establecer lo que sería, cómo se armoniza ese derecho fundamental a la consulta previa, porque sabemos que no podemos renunciar ante Santa Marta. Y nosotros planteamos inicialmente, frente a toda la arremetida de consulta que hay sobre la sierra, es que hemos avanzado solamente en consulta de órdenes judiciales, en consultas fotovoltaicas con empresas que tienen de energía solar, pero que no han incorporado en ese momento. Y esperando de la Corte Constitucional en estos momentos, donde hemos demandado en un primer escenario los títulos mineros que están en la sierra, los títulos de hidrocarburos, esperando que la Corte se pronuncie de fondo, y donde ha dicho la Corte que hay suficientes elementos con el decreto 1500 para proteger integralmente la sierra. Y tenemos que tiene que ver sobre lo que nosotros llamamos lo que llaman el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad que se utiliza cuando los pueblos indígenas no participamos en las consultas. Hoy tiene un nuevo criterio que salió en la resolución del 2019. Creo que este ha sido un tema amplio abordado en la MPC, y en ese escenario nos preocupa que hoy el gobierno, cuando hay conflicto de representatividad, también procede a aplicar el test de proporcionalidad. Lo que nosotros hemos planteado que hoy no solamente avanzar en la construcción de este protocolo y la concertación, sino que hay algunos proyectos que por su afectación a la integralidad requieren consentimiento, y para que haya consentimiento tiene que haber coordinación y diálogo. Entonces, en ese sentido, frente a los proyectos fotovoltaicos de energía solar, pues sí se están avanzando en consultas de manera coordinada. Sin embargo, frente a la situación que está pasando hoy en el pueblo arhuaco, y por respeto a este principio de unidad, hemos pedido al gobierno nacional que nos dé una garantía y una espera que se supere y que se pronuncie la Corte para poder continuar en procesos de consulta. Porque en efecto no se trata de hacer consultas por hacer consultas, sino que haya la participación de los 4 pueblos, de las autoridades, pero también que se proteja la integralidad del territorio frente a todos esos intereses que hay sobre el aspecto, y los pueblos de la sierra hoy tenemos esa visión y esa responsabilidad de seguir contribuyendo a la protección del corazón del mundo. Por eso hemos lanzado un llamado que salvemos el corazón del mundo, 1500 latidos, hoy que fluya el corazón del mundo, porque es lo que la energía que tiene el corazón del mundo y la que tiene que seguir irradiando y contribuyendo no solamente al país, sino al universo, para que se pueda restablecer el equilibrio y podamos seguir permaneciendo como pueblos.